Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este programa que se llama Preguntamos... ¡Porque somos niños! Un ¡Y arriba programa, México! Por supuesto, estamos muy contentos de estar este 15 de septiembre en este programa que es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM e Imagen Radio. Yo me llamo Víctor Hernández y quiero saludar con muchísimo gusto a Claudia Ogesto. Hola, Clau, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y vengo vestida de verde. Me encanta el verde es vida y verde que te quiero verde. Hoy nos pusimos de acuerdo porque yo vengo casi enteramente de blanco, ya solo nos falta alguien Nos que falta venga alguien casi de pasión verde, y de rojo. que venga como apio. Y estamos muy contentos también de recibir a los preguntones que nos acompañan, ¿no? Y Clau. Sí, exactamente, nos acompaña Natalia Aguilar. Tenemos dos Natalias, Natalia Aguilar y Natalia Chaquel. ¿Cómo están, chicas? Las saludamos. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Nati. Y Nati, del otro lado también tenemos a Nati Chacel. Y estoy muy emocionada este 15 de septiembre estar con ustedes. Ay, qué bueno. Ahorita, como decía Viga antes de que empezáramos, nos vamos a ir por unos pozoles. Sí, después. Qué rico es el maíz, en serio. Ay, qué Tostaditas, delicia, claro. qué delicia. ¿Y quién más nos acompaña? Pues nos acompaña Sebastián Monter. ¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto, bien. Qué bueno. Y me encanta Megan Rodríguez. Megan. Espero que estén muy felices oyendo la radio el 15 de septiembre y que viva México. Y que viva Por supuesto, México, Megan. claro, Megan, por Gracias. supuesto, por supuesto. Pues aquí estamos y hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos llama mucho la atención y tenemos, además de nuestros preguntones que están aquí, queremos que ustedes también se comuniquen con nosotros, nos hagan preguntas. Vamos a hablar de discapacidad motriz, que es un tema que nos llama mucho la atención y vamos a estar dedicando una serie de varios programas de Preguntamos porque somos niños a conocer un poquito más de las discapacidades, de las distintas discapacidades, y en esta ocasión se lo vamos a dedicar a la discapacidad motriz. ¿Qué será eso de la discapacidad motriz? Fíjense que a nosotros nos parece importante abordar este tema desde un programa que lo presentamos como de ciencia para niños, pues pensando justamente en que se trata de hacernos preguntas sobre esos aspectos de la realidad que todos nosotros compartimos, y todos nuestros preguntones muy probablemente han convivido con personas con discapacidad o quizá ellos mismos sean niñas, niños con discapacidad. Y es bueno entenderla, ¿no? Entenderla para que podamos todos juntos convivir y vivir sabiendo que sabiendo mejor y entendiendo mejor esos aspectos de la realidad. Así es que entonces, ahora, Clau, vamos a dar nuestros métodos de contacto para que nos manden todas las preguntas y comentarios que tengan. Pues platíquenos de alguna experiencia que hayan tenido y les damos el WhatsApp para que se comuniquen 55 30 34 61 59, y también ya saben que siempre está el Facebook, que es nuestro Facebook porque somos niños. Les mandamos un saludo a todas las plazas donde nos escuchan a través del Facebook, ya sean nacionales o internacionales, pues hasta allá les mandamos muchos saludos. Así es, y antes de comenzar con este tema y con nuestros invitados, vamos a ir a escuchar una invitación. Hoy les recomendamos Pues ya estamos en una de mis secciones, bueno, siempre todas mis secciones son favoritas, pero cuando hablamos de arte y de ciencia, me pongo de mejor humor del que amanezco. ¿Y qué creen? Ahorita estoy enfrente de Noel Guerrero y yo siempre que veo obras de teatro con temas de ciencia, me pregunto, ¿por qué lo hacen tan bien? Pero ¿qué tal que él combina las dos cosas? ¿Cómo estás, Noel? Buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Estamos aquí para... Muchas gracias que estás aquí con los preguntones. Oye, resulta que tu formación es las dos. Sí, estudié física en la Facultad de Ciencias y en alguna época estudié teatro. También Fantástico. aquí en la UNAM, en la Casa del Lago. Y me he dedicado a hacer lo que se llama teatro científico. ¡Qué fantástico! El teatro científico es llevar el teatro y la ciencia de una forma divertida, de forma amena, y para que todo el mundo aprenda algo. La intención es siempre que se aprenda algo. Claro, Pero otra forma de la divulgación de la ciencia es el teatro, sin duda. Completamente divulgación de la ciencia, solo que está enfocado a yo me enfoco mucho a los niños, trato de que sean espectáculos, que sean divertidos, que sean sorprendentes, que siempre tengan algo que nunca hayan visto. Eso es importante para mí.
y que se diviertan, que salgan pensando, ay, yo quiero ser científico porque la ciencia es divertida, es padre. Por supuesto, esa es la tesis de este programa. Nosotros queremos acercar la ciencia y si podemos despertar por ahí curiosidad, porque todos los niños son curiosos, por eso este programa Preguntamos por qué somos niños, así se llama, pero si de esa curiosidad se dan cuenta que su camino está en la ciencia, bingo, estamos del otro lado y yo creo que hace mucha falta en este país. Y ahora vienes al Museo Universum porque estás presentando una obra de teatro fantástica que se llama, pues eso, Por amor a la ciencia, donde nos quieres platicar la historia de un profesor de física que eres tú, que interpretas al profesor Walter Lewin. Estamos en 1966 y tienes un alumno que de repente te pone retos, porque él es como el líder del grupo. ¿Por qué no nos platicas? A ver, el maestro es Walter Lewin. El maestro Lewin es conocido en Estados Unidos por ser catalogado como el mejor maestro de física de los Estados Unidos de los últimos 10 años. Nada menos. Nada menos. Y entonces él escribió un librito que hablaba de su vida y yo retomando su vida dije, me gusta la idea. Y dije, pues voy a platicar cómo hubiera sido su primera clase con los alumnos. Y entonces en su primera clase pues se encuentra con un alumno, pero que son de esos alumnos que son contestones, que les gusta poner en duda lo que hace el maestro, que les gusta... Todo lo cuestiona. Todo lo cuestiona, aparte es en el 66, entonces están en la guerra de Vietnam y la política, y entonces él es como medio grillero, le gusta la política, y entonces es el líder del grupo, y entonces a la hora que yo les digo que yo les puedo enseñar física de forma divertida, él dice, a ver, vamos a hacer una apuesta. Y te ponen a prueba. Exacto, de eso trata la obra básicamente. Oye, eso es fantástico porque seguramente muchos de nuestros preguntones que te están escuchando dicen, yo también así pongo esos retos a mi profesor. Sin que nos digas en qué termina, cómo termina esta historia, ¿por qué crees que los niños que nos están escuchando, que te están viendo ahorita, tendrían que ir al Museo Universum, al Museo de las Ciencias de la UNAM, a conocer a este gran físico norteamericano, Walter Lewin, y conocer quién ganó el reto? ¿Fue el alumno? ¿Fue el maestro? Yo le apuesto a que la física es muy divertida. Pues la verdad sí es muy divertida, y la razón por la que tendrían que ir a ver la obra es por los experimentos. Tiene experimentos sorprendentes. Hay cosas que no voy a hacer spoiler, pero hacemos volar una pelota, ¿ok? Ay, ya hice spoiler. Pero yo ya lo quiero ver. Así, claro, ¿no? Hacemos ese tipo de experimentos, hacemos un Big Bang en el salón de clase. Nada menos, el origen. ¿No? El origen del universo. Y hablamos de cosas que de repente son elaboradas, pero al mismo tiempo son muy divertidas. Sin duda. ¿No? ¿Te parece que invitemos a todos los papás, porque este programa es un programa familiar, que hagamos un viaje a 1966 al MIT, donde estaba el profesor Lewin, que todos nos internemos en este salón, conozcamos la historia de ustedes dos, participemos en los experimentos y que le regalemos 5 pases dobles a los primeros que nos llamen, que nos digan, tú dinos algo sobre física, sobre Lewin? A ver, a los primeros 5 que hablen y digan qué estudió el maestro Lewin. Muy bien, está muy fácil. Eso está muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Y con eso les damos 5 pases dobles. 5 pases dobles para que se venga un preguntón con alguno de sus papis. Por supuesto. Que hagan un sábado, porque ustedes están sábados y domingos, aunque estos pases son para el próximo 21 de septiembre a las 12:30, pero sí les pedimos que estén aquí en Universum, en nuestras instalaciones del sur, que estén pues desde las 12 del día. Sí, en taquilla va a estar su nombre y que venga un preguntón con alguno de sus papás, o que a lo mejor inviten a sus abuelitos, porque los abuelitos realmente son fan de la ciencia, pero les recordamos que ustedes van a estar sábados y domingos a las 12 del día hasta noviembre. O sea, todavía tienen un número considerable de fines de semana para venirlos a ver. Estamos sábados y domingos 12:30, Museo Universum, en el Foro de Química. Y la obra es Por amor a la ciencia.
por amor a la ciencia, para que conozcan mucho más de experimentos de ciencia, para que conozcan más sobre Walter Lewin, para que conozcan sobre estos alumnos y que sepan si el reto lo pasó el profesor Lewin, si no lo pasó. Y ¿qué te parece si también les dejamos el reto y que después nos los compartan? ¿Qué tanto aprendieron de esta obra y si lo pueden implementar en sus propias clases? Bueno, en la obra se supone que hay un examen. Y entonces sería muy interesante que los que vayan pudieran contestar el examen. ¡Muy bien! Ese sería lo muy interesante. Son 8 preguntas. Son preguntas sobre física, pero también hay preguntas sobre la vida. Me encanta. La próxima vez que volvamos a tener a nuestros amigos del Teatro Universum, los boletos que regalemos se los damos a los 5 primeros que nos contesten el examen que ustedes ponen en la obra. Por supuesto. ¿Sale? Así le hacemos. Pues siempre eres súper bienvenido. Muchísimas gracias, Noel Guerrero. Gracias por estar aquí en Preguntamos porque somos niños. No, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Y vengan ya, por favor, al Museo Universum a ver teatro de ciencia. Nos vamos a un corte comercial y ya, por favor, pónganse súper atentos porque regresamos con nuestro tema de hoy, discapacidad motriz. No se lo pueden perder. Vamos a Preguntamos porque somos niños y ya les dijimos, vamos a hablar de discapacidad motriz. ¿Qué es eso de la discapacidad motriz? ¿Cuántas discapacidades existen? ¿Cómo nos afecta la discapacidad motriz quizá para nuestra escritura, para agarrar las tijeras? O de repente como en las caricaturas que ves que hay que subir 753 escalones y tú dices, oh, no hay elevador. No, tampoco hay rampa. Jule, qué barbaridad. Nos acompañan en esta ocasión, Clau, el maestro Fernando Polo. Él es investigador en temas de inclusión educativa de la Red UNAM, que es la Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad. ¿Cómo estás, Fernando, maestro Fernando? ¿Qué tal a todos? Pues encantado de estar aquí con ustedes este 15 de septiembre. Al contrario, igualmente, Fer. Y también nos acompaña Joaquín Alba, director general de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les agradecemos por estar aquí. Pero, ¿qué les parece, Vic? Si primero empezamos a saber qué es la discapacidad motriz. ¿Por qué no nos ubican? Fer. Bueno, sí, la discapacidad motriz es un tipo de discapacidad más. Es un tipo de condición. Es muy importante que separemos que no es una enfermedad, es una condición, es parte de la diversidad, es decir, hay personas que tienen cabello de un color, es parte de su condición. Eso no es una enfermedad y por tanto no se cura, por tanto no se sufre. Simplemente es una cuestión más de cómo somos. Y en específico la discapacidad motriz es una condición en la que la persona tal vez pueda tener alguna lesión física, pero que por tener esta lesión física, cuando trata de interactuar con el entorno, se encuentra limitado. El ejemplo era lo que decían ahorita de las escaleras. Si es una persona que tiene una discapacidad motriz, así es, no hay mayor problema. Pero si hay una escalera, pues ya no va a poder subir muy probablemente. Dependerá del tipo de discapacidad motriz, de cómo se presente. Y entonces, pues simplemente, si hacemos unas adecuaciones suficientes, la persona podrá sobrellevar estos obstáculos y disminuir las limitaciones. Por tanto, no es que la persona esté discapacitada, por eso está mal dicho, porque no es algo que radica en la persona, sino es cuando la persona trata de interactuar con el medio, pues que se encuentra limitantes. Por eso se le llama en condición de discapacidad motriz. ¿El medio puede ser hostil? Sí, obviamente, el medio cambia dependiendo de cada persona, el contexto en el que cada persona se desenvuelve es distinto, pero por ejemplo, si pensamos en una ciudad como en la que vivimos nosotros, pues quizás hay algunas condiciones, pero si pensáramos que es una persona como yo que lleva unas sillas de ruedas y quiere escalar un cerrito, pues le va a costar más trabajo. O si pensamos que es una persona en silla de ruedas que en vez de cruzar como cruzan los coches en el pavimento, va a cruzar en empedrado, pues ya es más difícil. Y dependiendo de las condiciones que tenga el ambiente, puede ser muchísimo más hostil o mucho menos hostil. Pero si se dan cuenta, la persona es la misma. Simplemente el medio es el que cambia y el que le pone más o menos limitaciones. Sí, esas limitaciones más bien se definen como barreras. Exacto. Son barreras en los diversos entornos y esa es una de las variables que forma parte de lo que resulta ser la discapacidad, ¿no? La discapacidad es una suma de elementos que al final, cuando se van interactuando unos con otros, dan como resultado discapacidad. Pero no es, como decía Fer, no es decir que las personas tengamos una discapacidad. Tenemos una situación, una condición, una deficiencia, como le quieras poner. En este caso es motriz, y que
cuando se enfrentan a los entornos, cuando interactúan con las personas, se presentan barreras. Y una barrera, por ejemplo, física en el entorno es la que tú dices, la escalera, ¿no? Cuando una persona con deficiencia motriz se enfrenta a un entorno que está una escalera enfrente, pues esa interacción, ese momento, esa interacción de la persona con la barrera genera discapacidad, ¿no? Entonces, y así podemos sumar, digamos, tener la fórmula para las demás deficiencias, ¿no? Pero en este caso, la motriz es una persona, ¿no? Una persona, como dijo Fer, que no vas a curarla, que no vas a cambiarla, ella tiene esa condición y se enfrenta a un entorno que está lleno de barreras. Una barrera me parece muy grave y creo que es la barrera más importante de nuestro país, es la discriminación. Cuando discriminas a una persona por su condición, porque está en silla de ruedas, y esa barrera pues es muy difícil de estar quitando, ¿no? Es una cuestión pues personal, yo hasta diría, ¿no? Que va sumando cada uno de los mexicanos, de cada uno de nosotros, que nos demos cuenta que discriminamos, ¿no? Y que al reconocerlo podemos tomar conciencia y cambiarlo, ¿no? Muy bien. Nati, ¿algo que nos quieras platicar? Pues creo que la discapacidad es un tema muy interesante por hablar, porque hay diferentes personas y las tenemos que incluir. Entonces, les quiero contar una experiencia que ocurrió en la escuela hace muchos años, de un niño que tenía pues una discapacidad y venía en silla de ruedas. La verdad que todos lo incluían muy bien, siempre jugaban con él y hasta hicieron un salón, y recuerdo que le hicieron una rampa para que él pudiera entrar, y entonces a ese grupo siempre le dieron ese salón pues para que el niño tuviera pues los modos, ¿no? De hacérselo más amable. Sí. Entonces pues la verdad era muy interesante ver cómo todos lo incluían. Claro, claro. Que no hubiera barreras adicionales para él, con Sí. la condición que tenía. Ajá. Y fíjense lo importante que es compartir esas experiencias, ya sea de lo que hemos visto o las personas a quienes conocemos o de nosotros mismos. No sé si Joaquín o Fernando nos quieran compartir cómo ha sido su propia experiencia con personas con discapacidad. Bueno, pues yo formo parte del colectivo desde hace casi 27 años. Tuve un accidente de coche. Del accidente, pues, tuve una lesión medular. Yo soy una persona parapléjica, ¿no? Quedé completamente paralizado del pecho hacia abajo. Okay. ¿Eso significa parapléjico? Ajá, paraplegia. Tengo la lesión medular, son paraplegia o cuadraplegia, dependiendo del número de extremidades que dejes de funcionar en tu cuerpo. Si eres cuadrapléjico es porque te rompiste el cuello, tienes una lesión alta y las 4 extremidades, los 2 brazos y las 2 piernas dejan de funcionar. No mueves ni sientes nada. Yo soy parapléjico porque tengo una lesión media a nivel de torácica, T4 a T8 fue mi lesión, y soy una persona con lesión medular parapléjico, ¿no? Y eso fue hace 27 años. Entonces ya llevo formando parte de este colectivo hace unos años. Y pues como cualquier persona tuve suerte de estar en un entorno favorable, muy favorable. No como cualquier persona, pero vamos, tuve la fortuna de estar en un entorno muy favorable y pues sí, me ha dado buenas experiencias y también malas experiencias como cualquier persona. La he vivido bien, la he vivido mal, me ha ido bien en algunas cosas, me ha ido bien en la escuela, me ha ido bien en el trabajo, me ha ido bien con el amor, a veces sí y a veces no también. Claro. Pero eso a todos. Como a todos. Oye, pero dices algo muy importante. Tu entorno fue muy amable y fue sacar lo mejor de ustedes como familia. Desde aquí le mandamos un beso enorme a tu gran madre. ¿Y por qué no nos platicas un poco de esta reacción cuando les dicen los doctores, pues va a quedar en esta condición? Y le contestaste a tu mamá, bueno, ma, pero estoy vivo. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que a mí cuando tuve el accidente, yo estoy inconsciente
y yo despierto por un instinto de sobrevivencia, que estaba asfixiándome. Tenía una hemorragia interna, entonces no podía respirar. Entonces cuando despierto por sobrevivencia, cuando volteo y veo a un doctor, el doctor me dice pues, que me iba a morir. Entonces a las 2 horas mi mamá llega y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo, pues sácame de aquí, mamá. Ya me sacó, me llevó a otro lugar, a otra parte, me operaron, y ya cuando pasó esa parte, ese drama, toda esa parte, y yo despierto en una habitación con un día soleado, digo, pues, sobreviví, estoy vivo, ¿no? Estoy vivo, no sé cómo le hice, pero sobreviví. Y sí te das cuenta que la vida es un gran don, ¿no? O sea, sin duda. ¿no? En el momento en que, digamos, si hay de estar en un momento tan crítico, date cuenta de que tienes una segunda oportunidad. Y ahí fue cuando se lo dije, no, mira, lo de menos como haya quedado, creo que lo más difícil ya lo superamos, ¿no? Qué fantástico. Fer, si nos quieres compartir algo. Bueno, de mi caso les comparto cómo fue que yo fui desarrollando una discapacidad motriz, y mi situación es que yo nací con un padecimiento que se llama hemofilia, donde pues la sangre coagula un poquito más lento, y el verdadero problema es que pues de repente te lastimas, y me lastimaba de repente un codo y me dolía, o de repente una rodilla y me dolía, pero después de irme lastimando tantas veces, pues entonces me fue deteriorando la rodilla, y entonces pues ya no la podía estirar, y luego la otra rodilla, y entonces bueno, ahorita ya eso lo tengo controlado, me dan medicamento y todo, pero pues en un principio me dañó bastante. Entonces igual cuando yo estaba pequeñito, pues yo corría y todo, igual que ustedes, pero pues me lastimé, y entonces fue que empecé a usar muletas, y ya después empecé a utilizar silla de ruedas, y pues en ese avance, pues sí, de repente es difícil a veces explicar por qué te lastimas, ¿no? Cuando casi nadie se lastima, y por qué otra vez, ¿qué te pasa? ¿No? Te caes tantas veces, ¿qué sucede contigo? Pero pues simplemente es una condición más como cualquiera. En mi caso pues así era, y me lastimaba frecuentemente. Ahorita ya lo tengo mucho más controlado, pero utilizo la silla de ruedas. Y cuando iba en la escuela, igual, pues cuando fue ese cambio a utilizar silla de ruedas, igual, hacer estos ajustes, como comentaba Nati, pues fue lo que a mí me pudo ayudar bastante. Se les llama ajustes razonables porque es un ajuste pues que cualquiera puede hacer, no cuesta dinero, no dañas a nadie, y le ayudas muchísimo a la persona. Entonces, como decía Nati, cuestión personal. El ajuste razonable es algo personal, y no nada más es para personas con discapacidad. Sí. Tú puedes ser por ejemplo, una persona de otra religión que tenga que hacer una oración por su religión, pide un ajuste razonable de horario a su empleador. Oiga, fíjese que tengo que hacer esta oración por cuestiones religiosas. Y el empleador le dice adelante con esa acción, y eso se llama ajuste razonable. Sí. Es personal, ¿no? Es una cuestión personal, porque muchas veces tendemos a confundirnos con la accesibilidad, y no es así. La accesibilidad es mucho más compleja, son ámbitos, son cuestiones de que ver con situaciones de entorno físico, transporte, información y comunicación, productos, servicios, ¿no? Son ámbitos. Y el ajuste razonable es de la persona. Entonces, para en las personas con discapacidad, sí, que aquí a Fer le hayan bajado el salón, y que a mí también me lo hayan bajado en mi escuela, eso se llama ajuste razonable, porque lo solicita la persona, es lo que requerimos, la necesidad que requerimos, dada nuestra situación, nuestra condición. La condición, ¿no? En ese momento la necesidad, específico, ¿no? Y persona específica. Correcto. Qué fantástico. Nos tenemos que ir a un corte, y en verdad que hemos aprendido muchísimo sobre discapacidad motriz, porque yo creo que tenemos que hacer eso, juntarnos con ustedes, tomarnos las manos y hacer entornos sin barreras, mucho más amables para ustedes, porque ahorita decimos ustedes, pero en verdad que somos todos. Sí. O sea, nos acaban de contar 2 historias donde naciste con este padecimiento, o como Joaquín, que tú llevabas, pongámosle entre comillas, una vida normal, pero tienes este accidente. O sea, nadie estamos libres, y tenemos que ser más conscientes de que debemos de incluir, porque todos podemos también caer en una condición así. Sí, nadie está exento. Claro, pues nos vamos a un corte y vamos a regresar para conocer más sobre discapacidad motriz.
Regresamos a Preguntamos porque somos niños y estamos hablando de discapacidad motriz, de personas con discapacidad motriz y tenemos como invitados a Fernando Polo, vuelvo a presentar, de investigador en temas de inclusión educativa en la Red UNAM, Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de la UNAM, y a Joaquín Alba, director general de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ya en el bloque anterior nos estaban ayudando a entender qué queremos decir cuando hablamos de discapacidad motriz, ¿no? Y nos compartieron también sus experiencias personales. Y ahora, entonces toca el turno a los preguntones a que hagan preguntas a nuestros invitados, ¿no? Precisamente para que disipen todas las dudas que tengan y puedan entender mejor este tema. Así que preguntones, ¿quién quiere comenzar a preguntar? ¿Quién será? ¿Tú quieres tú, Nati? Muy bien. Nati, Chancel. 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 ¿Sus amigos cómo reaccionaron después de cuando les platicaron de esta discapacidad que tuvieron? Fernando. Ok. Bueno, ¿cómo reaccionaron mis amigos cuando yo les comenté? Pues bueno, he tenido muchos amigos a lo largo de mi escuela. Cuando iba en la primaria tenía unos amigos y luego cuando pasé a secundaria tenía otros y fui cambiando. Pero en general, pues yo creo que a todas las personas pues estamos gustosos de hacer amigos. Pero a veces no sabemos y nos podemos espantar. Y lo que yo hacía pues era siempre comentarles pues cuál era mi situación y generalmente lo tomaban pues muy normal. No es tampoco como que en la escuela te la pases subiendo y bajando escaleras. Entonces pues no había problema. En general pues yo tengo amigos desde hace muchos años y me llevo muy bien con ellos y lo toman pues en general. De hecho en alguna ocasión sale el comentario de que pues ni siquiera se acuerdan porque realmente es una condición pues muy natural. Entonces pues llegan, jugamos, hacemos cosas en mi casa o en la escuela y pues realmente se olvida hasta que hay que subir escaleras, pues es cuando se acuerdan. De ahí en fuera pues lo toman pues como debe ser, pues como muy cotidiano, muy normal, como cualquier otra situación, como si yo fuera de cabello chino, digamos. Claro, que no nos tendría por qué importar. Claro. En mi caso Joaquín. fue algo similar. Digamos, de un momento sí fue como un poco trágico por el accidente, porque mi caso fue accidente. Fue algo repentino. Fue repentino, yo tenía 17 años apenas. Entonces digamos que el accidente es un shock entre amigos, ¿no? Todos estábamos en la edad del accidente, yo le diría, ¿no? En esa edad de que la barrera para accidentarte o la frontera para accidentarte es muy, muy delgada, ¿no? Entonces, pasó eso, pasé la experiencia que tenía que pasar de los 2 primeros años. Cuando entré a la universidad, pues, de manera muy regular, yo usaba silla de ruedas, a veces andadera, pero el trato ha sido siempre, o lo que yo he buscado y creo que todos buscamos, es igualdad de condiciones. O sea, a mí en la escuela no me hacían un examen diferente por estar en silla de ruedas, ¿no? O mis amigos no me pasaban el examen por estar en silla de ruedas, ¿no? O sea, yo tenía el mismo examen que todos y si reprobaba, pues reprobaba. Y si pasaba con 10, pues pasaba con 10. Pero vamos, aquí lo que quiero decir es que siempre buscábamos, o lo que buscamos muchas personas con discapacidad, yo creo que todas, es esa igualdad de condiciones, ¿no? En todos los sentidos, con los amigos, con la familia, con los derechos, ¿no? La educación, el empleo, la salud, esa igualdad de condiciones para poder tener la mejor calidad de vida posible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. A ver, comenzamos con Sebastián. ¿Cómo podemos, siendo niños, ayudar a una persona con discapacidad motriz? Fernando. Pues me encanta la pregunta, Sebastián, porque yo creo que siendo niños o siendo adultos o seamos quienes seamos, es muy importante saber cómo ayudar a una persona con discapacidad, sea motriz o sea como sea, porque muchas veces tenemos ganas de ayudar, pero a veces las personas con discapacidad no necesitan nada. Entonces, lo que yo diría que lo que mejor podemos hacer siendo niños o siendo adultos es preguntar. Si la persona necesita algo, pues nos va a decir, y si está cerca te va a decir. Y si tú quieres ayudar, pues pregúntale, ¿necesitas ayuda con algo? Y si necesita ayuda con algo, te va a decir qué y cómo. Y en la mayoría de los casos te va a decir que no. Entonces, lo que más podemos hacer para ayudar primero es preguntar. Y además, pues
tratar de llevarnos con la persona como si estuviéramos llevándonos con cualquier otra persona. Normalmente no llegas y conoces a alguien en la calle y le dices, ¿te ayudo con algo? Pero bueno, si quisiéramos ayudar, hay que preguntar primero y de lo demás, pues dejar que él se arregle, él sabe cómo lo hace. Sí, y sumándole a eso, yo insisto, trátalo como igual. O sea, aquí el punto es que no somos más ni menos, somos iguales. Y cuando ves a un compañerito en tu escuela o cuando ves a alguien en tu entorno, en tu colonia o por donde vives, trátalo como igual. O sea, sí está bien, muy bien preguntarle, ¿no? Pero lo mejor es que tú lo veas de igual a igual. No lo veas más, no lo veas menos. Simplemente es una persona que tiene derechos, que tiene la misma razón de ser feliz que tú y que cualquiera de nosotros. Megan. Yo me había quedado con una duda. ¿Una discapacidad se tiene desde el nacimiento o también se puede tener desde después, por un accidente o algunas de esas cosas? Pues ahí, por ejemplo, sí tenemos personas con discapacidad de nacimiento. Por ejemplo, una persona con discapacidad motriz de nacimiento es un niño o un recién nacido que tiene parálisis cerebral infantil, ¿no? La parálisis cerebral es una discapacidad motriz, porque su situación es que está mal su sistema nervioso central, ¿no? Y hay, entre los parálisis cerebral infantil hay una gran variedad de rangos. Es más o menos como las personas autistas, que tienen un espectro amplio. Entonces esas personas, esos niños que acaban de nacer, pues que adquieren de nacimiento esa condición, ¿no? Hay personas como yo que por un accidente adquirimos una deficiencia motriz, ¿no? Y pues yo cuando nací estaba bien, caminaba regularmente, como cualquier niño. No como creo, pero no tenía ninguna deficiencia, pues a lo que voy. Yo la adquiero por accidente. Pero los dos, los recién nacidos y en mi caso de accidente, tenemos una deficiencia permanente, ¿no? O sea, no, a los que tienen lesión medular como yo o los parálisis cerebrales no hay, digamos, una cura para curar, ahora sí que curarlos y dejarlos bien, digámoslo así. Está mal dicho, pero lo que voy es que no le vas a quitar la deficiencia, ¿no? Sino ellos viven y nos adaptamos en una condición de vida y lo que buscamos es que se quiten las barreras, que eso sí se puede quitar, ¿no? Pues transformar una banqueta o una escalera, o dependiendo de las barreras se pueden cambiar, esas sí se pueden derribar, y eso es lo que está buscando en este momento en México. Quitar las barreras, eliminar las barreras para que todas las personas con discapacidad tengan en igualdad de condiciones el ejercicio pleno de todos sus derechos, ¿no? Creo que lo que están diciendo es muy importante para que nosotros, como ustedes dicen, pregúntanos si necesitamos algo que seguramente no lo necesitamos, pero tampoco sabemos cómo acercarnos a ustedes. Suele pasar que dices, si le pregunto no se vaya a ofender, no se vaya a sentir disminuido, que yo lo estoy disminuyendo y esa no es la intención. Y creo que el ejemplo del cabello chino o de los que medimos 1.10 m, tengo que abogar por mis 10 centímetros, o los que son muy altos y miden 1.90, no le andamos preguntando, ¿necesitas un pantalón de 2 metros? No les preguntamos esas cosas. Entonces yo creo que a la gente que tiene alguna discapacidad los tendríamos que ver así, si somos blancos, morenos, pelo chino, pelo lacio. Sí, y además yo creo que aquí hay algo muy padre. Aquí creo que tienes que ver a las personas en una cuestión de igualdad desde una perspectiva de derechos, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntaban hace un tiempo, me decían, estábamos en una mesa sobre educación, y decían, no, es que es el derecho de los niños con discapacidad, de las niñas y niños con discapacidad, la educación, y que si se lo prohíben las escuelas, ¿no? Y luego yo le decía, a ver, pero ¿no será más grave? Es muy grave que un niño con discapacidad no pueda asistir al aula, es muy grave, pero ¿no será más grave que los 29 restantes niños de salón les niegues el derecho a la diversidad, ¿no? Entender la diversidad. O
O sea, me parece más grave que los niños desde el aula no convivan con niños con alguna discapacidad, porque pues no tienen acceso a estos al aula, ¿no? Es más grave que los niños no sepan el concepto de diversidad desde la escuela. Desde edades muy tempranas, ¿no? Muy tempranas. Que negarle directamente a un niño la escuela, ¿no? Se me hace más grave a mí todo perderse un salón, esa experiencia, ¿no? Que no sepa bien qué es la diversidad porque no la convivió, porque no la enteró, porque no la tuvo como presente en su aula, ¿no? Que sí es grave el hecho de que un niño con discapacidad no tenga acceso a la escuela, ¿no? Sí, claro. Y sí, bueno, finalmente la intención es esa, ¿no? Considerarlo pues como una cuestión más, una parte de la diversidad, como todos somos diferentes, y no estarse tanto metiendo en esa situación, ¿no? Como cuando te ponen lentes y al principio pues todo el tiempo te acuerdas y los quieres limpiar y no quieres que se dañen y al año ya ni te acuerdas. Ay, sí. Es eso, igual, mientras más estemos tratando con personas con discapacidad, pues vemos que es tan cotidiano como cualquier otra cosa. Uh-huh. Claro. Nos tenemos que ir a un corte y ya vamos a regresar ya a despedirnos. Qué lástima porque ha estado interesantísimo este programa, pero les recordamos nuestras vías de contacto para que nos llamen, para que nos escriban, para que les hagan preguntas a nuestros preguntones, para que les pregunten a Joaquín y a Fernando. Nuestro WhatsApp es 55 30 34 61 59 y por el Facebook. El Facebook Porque Somos Niños, en este programa que es Preguntamos porque somos niños. Regresamos a Preguntamos porque somos niños y estamos tratando el tema de discapacidad motriz y pues hay muchos comentarios y muchas preguntas. Megan por ahí tiene una pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que se enfrenta a una discapacidad? Así como a Joaquín le pasó, que de repente tuvo un accidente y amaneció en un hospital y le dijeron, ¿qué crees? Ya valió gorda. ¿Qué le dirían? Bueno, Fernando. pues una persona que enfrenta una discapacidad pues puede ser en cualquier momento, ¿no? Puede desarrollarla cuando nació y de todas maneras la está enfrentando conforme va pasando el día con día. Cuando es un accidente pues obviamente también es un impacto pues muchísimo más drástico y mucho más rudo. Pero también puede ser que una persona simplemente llegó a una edad muy avanzada y se hizo tan viejito que entonces pues también desarrolló una discapacidad. Claro. Y todas se enfrentan de distinta manera. Lo que yo le diría a una persona que va a enfrentar una discapacidad como sea es primero que nada informarse de su situación, informarse de su condición física, informarse del entorno en el que se va a desenvolver, informarse sobre todo de sus derechos y saber hasta qué punto lo que está pidiendo es una necedad y hasta qué punto lo que está pidiendo es un derecho y es justo que lo pida y no está mal que le esté exigiendo al entorno que lo arregle porque finalmente pues es una parte donde a él le están coartando una decisión. Entonces lo principal es informarse y con eso ya tiene todas las herramientas para poder enfrentar plenamente y que no sea una cuestión caótica, sino que sea una cuestión donde sea productiva y la persona se pueda desarrollar plenamente. Joaquín. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo primero es que te tienes que informar cuáles son tus derechos como persona, ¿no? O sea, y asumir esta responsabilidad o obligación, o derechos y obligaciones, ¿no? Claro. Es este modelo social y de derechos humanos, ¿no? Soy una persona con discapacidad, tengo derechos y obligaciones. Por ejemplo, un derecho, la accesibilidad es un derecho, pero ese derecho no es nada más para las personas con discapacidad, es de todos nosotros, ¿no? El derecho a la accesibilidad, además de ser un derecho, es un principio. Entonces, si nos informamos y nos vamos enterando de que la accesibilidad para todos es un derecho, entonces podremos ya hacerlo exigible, ¿no? Porque lo sabemos. Si no está bien el elevador, no solo para las personas en silla de ruedas, sino también para las personas mayores o las mujeres que llevan carriolas o para las mujeres embarazadas, y así le vamos sumando, entonces tenemos un colectivo muy amplio que tiene derecho a usar ese elevador para entrar al metro, ¿no? Pero si no sabemos qué es un derecho a la accesibilidad, pues entonces no vamos a poder hacerlo exigible, ¿no? Entonces yo diría primero tener conocimiento, cuáles son mis derechos. Y sí, creo que vale la pena, en el momento en que no lo puedas hacer válido o ejercerlo, sí quejarte. Claro. Sí te tienes que quejar. Hay instancias para eso. Sí. Muy bien. Oye, por ejemplo, yo diría que los cines son incluyentes, porque yo veo que hay espacios señalados con la silla de ruedas para las personas con discapacidad motriz, según yo. Y ahorita ustedes me acaban de decir, no, una cosa es la integración
Y otra cosa es la inclusión. Sí. La integración es que, por ejemplo, la sala de cine tenga los lugares reservados hasta adelante. En la fila A. En la fila A del cine, ¿no? Ahí están los lugares y son 2 o 3 lugares para personas con discapacidad. Como si fueran solos. Ahí está. Estás integrando al colectivo, a las personas. Pero inclusión es que tú le des la opción de elegir en dónde se quiere sentar la persona, porque si esa persona es la primera en la fila, la primera en llegar, comprar su boleto, estar ahí y pasar, ¿por qué de antemano lo condicionas a ese lugar cuando quizá a esa persona no le guste ese lugar y quizá le gusta estar hasta atrás o en medio, ¿no? O sea, ¿por qué lo pones hasta adelante, no? Claro, entonces, no lo estás incluyendo como la persona quiere. O sea, ella quiere disfrutar el cine como todos. Como todos los demás que escogemos nuestro lugar. En el lugar que prefiere, ¿no? Ahora, si llegara al final, ok, puede ser, ya pasó y al final es que ya está ocupado ese lugar y no hubo, bueno, pues que se queda el donde le pueda tocar el lugar. Pero si es así, y ahora ya lo que pasa es que tú compras los boletos y tú decides en qué lugar. Yo sí lo que hago es, yo quiero este lugar. No, es que tu lugar es acá. Pues sí, pero yo no quiero ese lugar. Yo además estoy pagando mi cine como cualquiera persona y elijo el lugar que yo quiero. Es que ya tienes el... Pues sí, pero ese no quiero. Ese lugar no me gusta, ¿no? Y nos comentabas, Joaquín, bueno, Fernando, de la necesidad de quejarse también, de exigir esos derechos. Y bueno, tú precisamente trabajas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ahí mero. En atención a los derechos de las personas con discapacidad. Así Entonces, es. ¿En qué nos puedes contar de esta institución? Desde esta institución es a donde debemos ir a quejarnos. Sí, por supuesto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las instancias que que debe atender y que tiene que atender a todas las personas que se quejen por una violación de derechos humanos. Bueno, vas como que tú como ciudadano puedes irte a quejar cuando han violado tus derechos humanos, ¿no? Entonces la instancia para hacerlo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El mecanismo es la queja y ahí hay un procedimiento donde el ciudadano va y se queja. Por ejemplo, en el tema de todos los derechos, de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos humanos de las personas, la educación, la salud, el empleo. Si hay una persona con discapacidad que ha sido violada ha tenido alguna violación de derechos humanos, la instancia para ir a quejarse es el Organismo Público de Derechos Humanos. Si es nacional, si es la Comisión Nacional, en la Comisión Nacional. Si es en la Comisión de Derechos Local, en la Comisión de Derechos Humanos Local. Pero todas las personas con discapacidad deben ir a quejarse ahí a las instancias, ¿no? Sí. Hay otras instancias, por ejemplo, un tema de constante es la discriminación. Y las personas con discapacidad que han pasado por una situación de discriminación, entonces pueden ir a entablar una queja a la instancia correspondiente. En este caso sería el CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero también instancias locales que pueden recibir estas quejas, ¿no? Y esto va para, bueno, los preguntones que nos escuchan, que también le digan a sus padres o a sus amigos mayores, familiares, que esa es una forma de que ya sea que ustedes perciben que no les están respetando sus derechos, puedan visible. Ir, ¿no? Acercarlo ahí. Ajá. Y Fernando, a ti te queríamos preguntar precisamente de lo que haces en la red de estudiantes y egresados con discapacidad de aquí en la UNAM. Claro. Es una red, son varios de ustedes, decidieron asociarse, cuéntanos de eso. Sí, en efecto, pues sí, nos llamamos red porque trabajamos en conjunto. La idea surgió justamente porque notábamos que había muchos esfuerzos que se están realizando dentro de las instituciones como esfuerzos aislados. O sea, había gente que trabajaba de un lado y se volvía a empezar por otro lado, pero no había esa unión. Entonces necesitábamos que fuera una red, es decir, que todos trabajáramos en conjunto. Y notamos que, bueno, había compañeros justamente que no estaban muy informados acerca de sus derechos, no estaban plenamente informados acerca del desempeño que podían tener dentro de la universidad.
y con la cantidad tan enorme de alumnos que tiene la UNAM, pues bueno, era absolutamente indispensable que tuvieran ese conocimiento adquirido, de preferencia de pares, pero también de expertos. Entonces se conformó la red de estudiantes y egresados con discapacidad. Bueno, la conformamos de forma que fuera multidisciplinaria, o sea, hay alumnos y egresados de todas las facultades, de muchas escuelas. En un principio queríamos que se fueran agregando más, pero bueno, ahora estábamos trabajando con que se pudieran incluir las prepas y los SHs, que también son como muchos casos donde llegan pues como más frescos, y también contra el impacto de la UNAM, que es una escuela tan enorme que pues muchas veces no saben en el paso de bachillerato a la universidad, pues hasta dónde pueden acudir, con quién, qué, y en ese sentido. Entonces nos llamamos Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad. El acrónimo es simplemente RED, pero con 2 E. Entonces somos REED UNAM, y así nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube, y también ese es nuestro correo de Gmail. Y la intención pues es justamente poder incidir dentro de las políticas públicas que se realizan dentro de la universidad, pero ahora que hemos tenido más trabajo en conjunto con universidades de varios estados, sobre todo con las autónomas, pero también tenemos trabajo con las redes latinoamericanas de estudiantes universitarios, sobre todo con universidades de Argentina y de Chile hemos estado trabajando. Entonces, cuando ya se conforma una red así de grande, ya es mucho más posible incidir dentro de las instituciones que en general tienen, en la mayoría de los casos, claro, tienen la voluntad de hacer los cambios, pero es necesario saber qué cambios. No podemos solo cambiar por cambiar. Lo importante es preguntar cómo apoyamos. Entonces, este trabajo en conjunto lo tenemos con la UNAM y con estas universidades, precisamente para ayudar a la inclusión de compañeros que tengan diversa discapacidad. Discapacidades. ¿Alguno más que tenga alguna pregunta o comentario, ¿no?, que nos quiera compartir? Que es cómo ha entendido esto que nos han contado Joaquín y Fernando, no sé, Nati. Pues yo pienso que su vida diaria pues es muy... Sí, pienso que es muy normal, pero pues gracias por compartirnos su historia. No a cualquiera se las cuentan, y pues gracias. Ajá, sí, les agradecemos definitivamente. Pues nosotros estamos a punto de despedirnos, pero ¿por qué no nos dan algún teléfono, alguna página que también nosotros subiremos a nuestra página de Facebook, para que la gente los pueda contactar, para que podamos conocer más y no ser nada más, como dijimos, como en los cines que les asignan un lugar que es totalmente condicionado, y que realmente podamos incluirlos y que no violemos sus derechos? Bueno, si quieren encontrar información de la red de estudiantes y egresados con discapacidad del UNAM, pueden encontrarnos como Red UNAM, con 2 Es, REED UNAM, en la página de Facebook, que es la que más respondemos y está en movimiento continuo. Ahí tenemos ya el contacto de varios compañeros de varias escuelas, donde seguramente en alguno de los casos podremos darle algún apoyo, y bueno, sobre todo incidir con las autoridades de la universidad, sobre todo del UNAM, bueno, tener un diálogo con ellos. Nos pueden encontrar también en el canal de YouTube, igual, REED UNAM, y también nuestro correo de Gmail, por si gustan comunicarse ahí, es igual, reedunam@gmail.com. Joaquín, ¿dónde te pueden localizar? Pues mira, hay varias vías. Está la página oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es www.cndh.org.mx. Ahí hay toda la información de ahora sí que todo lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomendaciones, informes, comunicados, todo el trabajo de la CNDH. Nosotros como área tenemos también en Facebook una página que se llama Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional. Y ese Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, digamos, lo trabajamos de manera paralela como área, como dirección de discapacidad en la Comisión Nacional. Entonces ahí también nos pueden mandar mensajes o alguna pregunta, lo que sea, y ahí entramos y con gusto. Y por correo, pues yo les doy el mío, es jalba@cndh.org.mx, por cualquier pregunta que me quieran hacer, ahí estoy. Oigan, y ya rapidísimo para irnos, la ciencia y la tecnología,
¿Qué papel juegan? Bueno, ahorita está desarrollando un papel sumamente importante. Tenemos que recordar que hay muchos tipos de discapacidad y nosotros estamos hablando de discapacidad motriz, pero sobre todo las discapacidades que tienen sensoriales, barreras hacia la información son las que más se están viendo beneficiadas ahorita. Una persona ciega puede utilizar una computadora increíblemente eficaz. Una persona sorda puede obtener muchísimo mayor acceso a la información a distancia y, bueno, en especial para las personas con discapacidad motriz, pues bueno, las adecuaciones arquitectónicas, que es como lo que más salta a la vista, pero yo diría que sobre todo la ciencia y tecnología está cambiando la vida de personas con discapacidad sensorial y con discapacidad psicosocial, está influyendo sumamente positivo. Y en el ámbito de la información y la comunicación, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Porque los profesores de repente dicen que los niños no traigan al kinder, por ejemplo, ¿no? En esta edad formativa de 3 a 6 años, que no traigan tablets. No traigan pero si tienes una discapacidad motriz, tu motricidad fina y gruesa, te cuesta un poco de trabajo cortar las tijeras, el lápiz, pero las tablets les ayudan muchísimo. Y ese es un ajuste razonable, por ejemplo, ¿no? Ahí que este niño tenga el apoyo, que bueno, del ajuste para que haga la actividad, ¿no? Claro. Pues nos dicen que nos tenemos que ir, pero prometan que van a regresar. Fer y Joaquín y todos los preguntones. Con mucho gusto. Sí, nos despedimos de Joaquín Alba, director general de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad en la CNDH. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Y de Fernando Polo, exacto, investigador de la Red UNAM, de la Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad. Sí, muchas gracias a ustedes, Fernando. Y gracias, preguntones. Y gracias a nuestros preguntones, Megan, Sebastián, Natalia y Natalia. Y gracias, Clau. Muchas gracias, Vic. Y pues vámonos a festejar, ¿no? ¿Ya? ¿A festejar? Pozolito ya. Pues viva México. Muy importante. Viva México, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo porque este programa se trata de preguntar, porque somos niños.